Ya, a ver, si nosotros vemos el caso, un ratito, a ver, si nosotros vemos el caso, yo voy compartiendo la pantalla. Y vamos viendo el caso del Grupo del Comercio, ¿correcto? A ver. ¿Qué es lo que sucede acá? Yo lo voy a ir leyendo y voy a ir marcando algunos hitos importantes. Por ejemplo, desde la época del año 1841, estuvo ubicado en 2 sitios distintos en el centro de Lima. ¿Qué quiere decir esto? De que ellos tenían su planta, pero vamos primero al fondo principal del problema que tuvo el Grupo del Comercio. En los años anteriores, más o menos, y si ustedes revisan los estados financieros, si no me equivoco, del año 2016 o 2017, el Grupo El Comercio comenzó a tener pérdidas financieras. Y comenzó a tener exacto, ahí voy, Luis Enrique, está perfecto lo que dices. Entonces, en toda esta evolución, hubieron muchos cambios. Pero primero vámonos al cambio más importante. Si ustedes ven, la frecuencia con la cual ustedes han estado yendo a comprar diarios cambió mucho. Yo quisiera saber, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes compran diarios físicos todavía? Supongo que hay algunos, ¿correcto? Supongo que hay algunos, pero no todas las personas se comenzaron a cambiar los hábitos. Entonces, en el diario del comercio lo que sucedió fue de que ellos trabajaban a través de la rotativa, que les permitía a ellos generar diarios físicos, y estos diarios físicos comenzaron a disminuir su tiraje, y la compañía comenzó a tener pérdida. Entonces, el ingreso más importante que tenía el diario eran 2 clases de ingresos. El ingreso por el tiraje, venta del diario físico, y el segundo era la publicidad. Entonces, cada vez que tú comprabas un diario, habían zonas que estaban establecidas específicamente para la publicidad. Entonces, ¿para qué le servía el diario? El diario le servía porque no solamente ellos ganaban con la venta del diario, sino que la mayoría de las empresas en el Perú publicaban en el Diario del Comercio y tenían una publicidad que ellos establecían tarifas por las partes que ubicaban en cada una de las partes del diario. Entonces, si leemos esto, decimos, el 9 de octubre de 1841, la redacción del Comercio, luego de estar en 2 sitios distintos en el centro de Lima, se instaló finalmente en la esquina de los actuales Girón de Lampa y Santa Rosa. Allí estuvo primero en una casona, en un piso, y desde la década de 1920 en su edificio histórico. Entonces hubo un comentario de unos compañeros que dijo, si hubiera estado vigente la NIC 16, ¿cómo hubiera sido contabilizado cada proceso de mudanza? Entonces, yo les pregunto, y de repente hay alguno de ustedes que quiera comentar,
porque entiendo que la mayoría de ustedes le ha dado el espacio para leer la norma y se ha dado cuenta que la norma está dividida en dos partes: la norma contable y las bases de conclusiones. La norma contable, que es la que te dice cómo se tiene que registrar contablemente, normativamente, las bases de conclusiones, cómo llegaron a una base de entendimiento para poder emitir la norma. Entonces, no sé quién me puede comentar de ustedes qué le ha parecido la experiencia de la lectura o de leer la norma contable y si ya la habían leído anteriormente. Por favor. ¿Quién nos puede dar sus comentarios? ¿Alguno quisiera compartir? ¿Nadie quiere dar sus comentarios? Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, Buenas noches. ¿qué tal? Sí, bueno, la parte interesante de la norma es lo relacionado a propiedad, planta y equipo, y una parte que lo diferencia relacionado a la parte de activos biológicos, ¿no? Eso fue el cambio que se dio ya hace algunos años. Y bueno, y considerar otros párrafos, ¿no? Como el tema de reconocimiento inicial y posterior, y así otros temas como descomponentización y tratativas diferentes, porque sabemos que según la compañía o sector de negocio, lo más importante de un estado financiero pudiera ser el CAPEX, ¿no? Relacionado a la parte de activos fijos. Con lo cual, eh, esto también equilibra el tema del equity, ¿no? En términos patrimoniales. Eh, y propiamente, esto beneficia a la empresa porque obviamente si se depende del activo fijo para mejorar el tema de la SUGE, unidad generada de efectivo según IC7, eh, es importante, ¿no? Es relevante en bastantes sentidos, ¿no? Ese es mi comentario. Perfecto. ¿Alguna otra persona que quiera dar sus comentarios, por favor? A ver, lo primero es que lo que yo quería poner en el texto acá del Grupo del Comercio era generar un gancho para que ustedes puedan leer la norma. Porque lo primero que existe es de que muchos nos sujetamos a veces en el resumen del PowerPoint, que de por cierto lo voy a mostrar, pero hay un tema que requiere de que vamos a ser mejores profesionales, y sí me gustaría, por ejemplo, leer la parte del comercio para yo hacerles algunos comentarios y precisiones, ¿ya? Entonces, si ustedes me permiten, yo voy leyendo y les digo qué se me viene a la cabeza sobre el tema. Miren, el 9 de octubre de 1841, la redacción del Comercio, luego de estar en dos sitios distintos, en el centro de Lima, se instaló finalmente en la esquina de los actuales Jirón Lampa y Santa Rosa. Allí estuvo primero en una casona de un piso y desde la década de 1920 en su edificio histórico. Lo primero es que cuando un activo fijo se forma como concepto, está compuesto por todos los costos inherentes a la adquisición de un activo e incluyendo los costos que tengan que ver con el transporte para mantenerlo en condiciones de uso de este activo. Entonces, si yo quería construir una sede, en todo caso, el hecho que yo me esté mudando ya no imputa de que los costos de transporte los tengo que sumar al costo del activo. Me puedo mudar muchas veces, pero ya los costos de las maquinarias no son incrementales. Un ejemplo,
Si yo voy a comprar una rotativa en el extranjero y la traía, la importación involucraba la definición de ponerlo en condiciones necesarias para que el activo pueda estar en uso. Para ello, en su momento, se probó la máquina en sus condiciones y se las trajo desde el puerto de embarque en ese momento hasta las oficinas. Hasta ese momento, ese costo de transporte se pudo haber transferido y asumir ese costo de transporte porque es el necesario para que opere. Si yo tenía que mover la maquinaria por apertura de nuevas sedes, ya ese costo no era incremental para el costo del activo y tenía que mandarse al gasto. Acá dice, no tengo audio, pero sí desearía que se comente el párrafo 19C sobre el caso del comercio, ya que en esa época siempre se mantuvo en su misma línea de negocio. Correcto, ahora vamos a ver el párrafo, te refieres al párrafo 19C de la norma, ya, ahorita vamos a llegar ahí. Correcto, dice, se sabe que fueron 10 periodistas los que se lanzaron a redactar y componer la primera edición del Comercio, aquella que salió a la luz el 4 de mayo de 1839. Sus nombres pueden ser comunes y corrientes para los lectores, pero para la historia del diario lo fueron todo, como es Manuel Pompeyo, Julio Contreras, Antonio Vidaurri, Mariano Gómez, todos los cajistas, Luis Camacho, prensista, Manuel Ayllón, José Cordero y sucesivamente personas. De ahí dice, estos hombres trabajaron en el primer lugar que acogió el diario Decano, este periódico que empezó con un lema de cabecera de su portada, donde postulaba y llamaba a la orden, a la libertad y el saber. El Comercio trata un esquema claro, bien elaborado, en medio de una presa extremadamente política, partidaria y conflictiva. Ahora, lo primero que tenemos que tener en consideración es de que tú lo que hacías era emitir diarios que tenían un valor, cada diario tenía un valor que era el ingreso por la venta de diarios, y por otro lado tenías un ingreso por publicidad, pero publicidad que constaba en el periódico y en el diario correspondiente, ¿correcto? En el diario correspondiente. Entonces, el activo más importante era el tiraje, era el tiraje del diario. Entonces, este tiraje del diario te podía decir de que todo el día tú estabas produciendo diarios, todo el día tú estabas produciendo diarios permanentemente. Dice, el diario empezó a depender desde su inicio de sus lectores, es decir, la venta. La venta didáctica o la suscripción no dio nada a ningún caudillo político mecenas que en la práctica dio libertad de independencia a sus periodistas y todo el tema. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros lo que vamos a señalar, es que efectivamente, la información relativa, uno se decía cómo se debe depreciar ese activo fijo. El activo fijo se podía depreciar en línea recta o en forma variable. Entonces, de todo lo que hemos leído hasta este momento, lo primero que se nos viene es ubicación, evitar costos duplicados que pudieran haber por movilización de activos, pero también se me viene el hecho de que muchos activos se podían estar totalmente depreciados. Pamela dice, a raíz del incendio se tuvo que deteriorar el costo de instalaciones. ¿Implicaría que los locales fueron arrendados o no? Claro, si hubo un incendio, definitivamente se daban dos situaciones particulares. Si a mí me preguntan, ¿qué norma contable yo tenía que tener? Era que yo tenía que darle de baja a toda aquella parte que estuviera deteriorada, ¿correcto? Producto del incendio, y evaluar el reconocimiento del recupero producto del seguro que tenía.
Pero el seguro yo lo iba a reconocer como recupero, como derecho por cobrar, cuando tuviera la certeza que el ajustador podía reconocer ese derecho por cobrar. Mientras no lo reconociera, para mí era un activo contingente, que es parte de la NIC 37. La NIC 37 no solamente habla sobre pasivos contingentes, pero también habla sobre el caso de activos contingentes. Entonces, si el activo contingente es un derecho incierto que tú tienes a recibir y que solamente lo vas a reconocer en la medida que tú sepas que te asiste la razón. Es decir, tú lo que dices es, el incendio que se originó allí tenía que tener una razón dentro del alcance de la norma contable para reconocerlo como cuenta por cobrar. Normalmente las compañías de seguro no confirman a los auditores ni a las compañías que existe un derecho por cobrar mientras el ajustador no termine de hacer su trabajo. Puedes estar dentro del alcance, pero no necesariamente las razones que les asisten terminan contabilizándose como tales. Pero ya desde esa fecha hasta la actualidad, comenzó a haber todo un proceso de transformación, porque lo que pasaba era de que se veía que cada vez, y esto yo lo vi en los últimos años, la gente compraba menos diarios porque se comenzó a contagiar de la época del celular. Y si ustedes se dan cuenta, hoy en día hay mucha gente que tiene suscripción digital y no adquiere el diario. Si tú te vas, por ejemplo, a las tiendas, tú no compras los diarios, el diario del comercio, la suscripción, salvo nuestros padres o gente mayor que siempre prefiere leer el diario físico. Pero en la realidad de lo que nosotros vivimos, los activos han ido cambiando. Es decir, el activo más importante pasa a ser la conexión digital que yo tengo en Internet, donde he desarrollado una serie de aplicativos que se conectan con una publicidad digital. Entonces continuamos, dice, el local del comercio en estos primeros días era un taller. En mayo de 1839 funcionaba en la calle Arzobispo número 47, en un espacio que todos conocían como la Casa de la Pila. Según el libro Las viejas calles de Lima, 2019, de Juan Bromley, un texto clásico que fue elaborado originalmente a mediados de los años 60, pero que la Municipalidad de Lima editó nuevamente. La famosa calle Arzobispo estaba en lo que actualmente era la cuadra 2 del Jirón Junín en el centro de Lima, es decir, la vuelta de Palacio Arzobispal, antes llamada Cárcel Arzobispal. El diario Decano estuvo en ese lugar solo unos días, en el mismo mes de mayo de 1839, para luego crear con toda su redacción, mobiliario y equipos en la calle San Pedro 63, donde sí estuvo más de 2 años. Miren todos los procesos de cambio. Esa calle hoy es en la cuadra 3 del Jirón Ucayali y era otro solar en el centro de Lima. Todos conocemos esos jirones. Pregunta, ¿se han dado cuenta ustedes un tema particular? Seguimos analizando normas contables, aunque a algunos les pueda parecer algo reiterativo. Yo lo primero que diría es, ¿qué sucede cuando ustedes dejan una instalación y sigue siendo de su propiedad? ¿Qué pasa con ese activo? ¿Qué pasa? Los activos se convierten en activos de inversión, porque todos esos lugares físicos donde ellos están ubicados son reliquias. Son reliquias. Entonces, como son reliquias, lo que sucede es de que constituyen activos de naturaleza de inversión porque entiendes que los puedes destinar a ser museos. Hoy en día, si no me equivoco, la ubicación que estaba en la calle Milo Quesada ya no opera el diario El Comercio allí. Entonces, yo he tenido la oportunidad de estar allí y verlo, y ver en la biblioteca donde estaban los diarios antiguos. Ellos tienen una biblioteca donde estaban los diarios antiguos, y ahí se puede apreciar con facilidad de que
Cuando ellos se han mudado, es muy probable de que todos esos activos que siguen siendo propiedad de ellos son clasificados como activos de inversión, que es la NIC 40, dice. El avance tecnológico ha propiciado que el comercio abra una línea de negocio digital, así es, tanto en la suscripción como en la publicidad. La inversión en los equipos para llevar a cabo esa línea de negocio son activos, ¿correcto? Son activos, un ratito, y constantemente se van modernizando. Eso es verdad. Y ese era el objeto. O sea, el objeto es decir, todo aquello que era activos, y lo que sucede es de que todo ese gran activo que ellos antes tenían destinados al negocio tradicional de activos se fue deteriorando, porque los flujos de la unidad de negocio de emisión de diarios poco a poco rendía menos flujos, y lo que comenzaba a generar flujos eran los negocios alternativos vinculados con los medios digitales. No hay que olvidar que en el caso del Diario del Comercio, muchas familias antiguas, los Miroquesá, dependen de ello. Hay mucha gente, el accionariado está muy desagregado por las familias que necesitan esos ingresos. Entonces, ellos requerían un plan de negocio de tal manera que la comunicación en la cual se basaran ellos continuara. Entonces, es por esta razón que es tan importante esta lectura. Entonces, la historia del Diario del Comercio es una historia de constantes mudanzas, pero también constantes adaptaciones a cambios de negocio. Te dice, Brownlee indicaba que en la arteria urbana tuvo un nombre anterior que duró buen tiempo, se le conocía como la calle de la Compañía, debido a que estaba enfrente de la iglesia de la Compañía de Jesús. En los años iniciales el comercio se llamaba San Pedro, precisamente por el nombre de la iglesia vecina. Entonces, ¿qué es lo que pasa como característica? Como característica es, si el Diario del Comercio se iba mudando a lo largo del tiempo, las instalaciones que ellos dejaban ocupar y que todavía eran su propiedad pasaban a ser activos de inversión, porque los activos fijos no pueden, los activos fijos son solamente aquellos activos que están vinculados con aquellos que están en uso para las operaciones regulares del negocio, la definición de un activo fijo. Los activos que no se usan, pero que tú los tienes que mantener porque de alguna manera adquieren una plusvalía en el tiempo, son tratados por una norma que se llama la NIC 40, propiedades de inversión. Y se puede llevar bajo dos métodos, al costo o al valor razonable, cuya variación del valor razonable se reconoce por resultados. ¿Correcto? Entonces, el comercio halló un lugar en el mundo, en el centro de Lima. Las mudanzas terminaron definitivamente el 9 de octubre de 1841, hace 100 años exactamente, cuando el periódico En Vilo se trasladó su espacio de Lima, del que no se movería hasta el día de hoy, a la esquina de entonces llamada San Antonio, hoy Lampa, calle de la Rifa, hoy Santa Rosa. Entonces, perfecto. Entonces, las características que buscábamos, si alguien quería definir un poco qué es lo que estaba pasando, eran constantes mudanzas, dejabas predios antiguos que eran clasificados como activos de inversión, los costos de movilización no eran sujetos a ninguna clase de activación, se tenían que mandar al gasto, los deterioros eran inminentes, si es que una unidad de negocio, como la que sucedió, dejaba de operar con la eficiencia que antes tenía y se desarrollaba un negocio digital. Entonces, ¿qué más puedo rescatar acá? El solar se denominaba la rifa, ¿qué más? Justamente la calle San Antonio es la que hoy conocemos como la cuadra 6 de Girón Lampa, y mucho antes, en tiempos pre-republicanos, siglo XVIII, tenía el nombre de Leijar. Por eso que la esquina era conocida también como Cañafe e Ijar, con cuyo nombre se conocieron los antiguos propietarios coloniales. Seguimos. Dígase, durante varias décadas, siglos XIX y XX, funcionó allí el diario,
en una casona de un solo piso, en cuyo patio crecía un singular pino de 20 metros en el patio. Allí en un solo piso se avanzó notablemente en la tecnificación de la producción periodística. Uno de estos progresos fue la adaptación de una nueva rotativa, Marinoni, traída de Francia y que se inauguró en enero de 1902. Por ejemplo, si yo traía esa rotativa, lo que tenía que diferenciar es cómo la traía. La había comprado. Si la había comprado, el costo de transporte para llegar a esa ubicación era activable. Si tú lo quieres mover nuevamente, ningún costo de transporte es activable. Es el primer costo de movilización para ponerlo en condiciones de uso, el que estaba sujeto a una activación. Después viene lo que digo, tras el incendio que sufrió en 1919 debido a la agresión de una turba adicta a Augusto de Leguía, el director José Antonio Melo Quesada dispuso construir un nuevo local, un edificio muy moderno, sólido y estético en la misma esquina, y que todos podemos ver hoy en día en los Quinones Lampa y Santa Rosa. Claro, es un edificio que hoy en día no es moderno, ¿no? Pero en la época sí lo era. Entonces, todos los costos vinculados, incrementales, se comenzaron a dar. Entonces, ahí decía, el edificio, toda una fortaleza periodística se construyó entre marzo de 1921 y fines de 1924, ¿correcto? Los periodistas trabajaban en ese espacio casi a la par que acompañaban construirlo. Desde allí, con la placa inaugural, aún resiste el tiempo y brilla en el hall del local. El comercio ha cubierto noticias del Perú y el mundo. Lo importante es que ustedes sepan cómo funcionaba el negocio. El negocio funcionaba con una línea que era venta de diarios y otra fila que se llamaba venta de publicidad. Esos eran sus dos ingresos más importantes. Cuando se sumó América Televisión, también los medios televisivos funcionan sobre la base de una parrilla. Y una parrilla donde hay medios de información que dan publicidad. Entonces era congruente un poco con el negocio. El negocio, lo que más le daba utilidad a un diario siempre ha sido la publicidad. La única diferencia que antes era una publicidad que estaba en un diario y ahora es una publicidad que está en una parrilla digital, ¿correcto? Meses antes de empezar la cuarentena, la pandemia de COVID, en diciembre del 2019, la redacción principal del diario se mudó a su local de Santa Catalina de Victoria, pero su memoria aún sigue en la esquina de tantísimas historias, ¿correcto? Entonces, de aquí solamente vemos temas relativos a las claves de transformación. Y lo que pasó fue que en un año el diario tuvo pérdida, y el diario nunca había tenido pérdida. Tú te imaginas todas aquellas personas que viven de los dividendos anuales. Imagínate una señora que está viviendo en una zona del Golf, que siempre recibe $1 millón de dividendos. Entonces, es correcto, Pamela, en esta casa ahora se tendrá una tercera línea de negocio, la suscripción digital. Perfecto. Ahora, ¿qué privilegiará el tipo de nota e indicadores de esta etapa del comercio? Es importante leerlo. El foco estará en las notas de profundidad firmadas por sus periodistas. Notas que supongan una evolución textual y multimedia de un hecho fáctico del que se haya dejado constancia previamente en una nota de Breaking News. La redacción busca la fidelización de los usuarios a través de métricas como tiempo de enganche del lector, los browsers con metas referenciales de tráfico y las páginas de indicadores para el lado del negocio. Queremos FAN, ¿no? ¿Qué cambios visibles tendrá la HON, la Casa del Comercio? Dicen. Correcto, un ratito, por favor. El rediseño del HON del comercio tiene como objetivo entregar una nueva jerarquía informativa en los primeros bloques. Habrá una cuota de breaking news, pero sobre todo un alto porcentaje de notas de profundidad, secciones como Somos y Piezas, en los especiales El Comercio, que incluyan campañas como No te pases, Estamos hartas y Estoy alerta, tendrán cabida prioritaria tanto en el móvil como en el desktop, la zona de elecciones 2020 y los ePort. Y en verdad, la parrilla digital se vuelve así. Y es más, a pesar
a pesar que los medios digitales generan publicidad, ellos ahora lo que están queriendo obtener es fidelidad a través de publicidad, porque lo que quieren es, no sé si les habrá pasado que cuando hay una noticia específica, ustedes quieren entrar y de pronto te le dicen, esta noticia sí, particularmente no tienes acceso si es que no tienes suscripción, ¿correcto? Luego, ¿en qué consiste el cambio del modelo de negocio del comercio? Históricamente, la comercialización digital de los sitios web en el Perú pasaba por la acumulación de volumen de tráfico que posteriormente generaba sobre todo venta y publicidad programática. La propuesta que pasa el comercio desde la semana es el desarrollo de una versión mixta que incluye suscripción digital, que es lo que les he dicho, como otra vía en relación con los lectores. El volumen no es, por lo tanto, la única vía de negocio, se apunta a tenerlo, pero de un modo más sectorizado e inteligente. Entonces, ellos tuvieron que cambiar bastante la forma como veían el negocio. Dicen, ¿qué otras marcas van hacia el modelo de suscripción digital? Y ponen como ejemplos New York Times, La Nación de Argentina, el Globo de Brasil. ¿Cómo se enfoca la edición impresa del comercio como un nuevo giro digital? La edición impresa no se debilita, sino todo lo contrario. En ese sentido, la versión print se beneficiará en los insumos de las notas de profundidad que lanzará esta web, pero adicionalmente tendrá un proceso de curaduría que sumará calidad en esta versión print y web. Son productos complementarios. Es decir, el diario en general ya no es el diario impreso, sino de repente es una versión impresa digital a través de PDFs. Entonces, todo este conjunto de situaciones que ustedes ven acá, permite a los, digamos, a las personas poder entender cómo un negocio se vincula con las normas contables. Entonces, yo puedo lanzar las siguientes preguntas porque el tema es que nosotros vemos normas contables y pareciera que cada día que se dicta 3 horas, la norma contable fuera una sección, pero cuando yo veo un negocio, yo no veo una sección, o sea, yo no veo el negocio en la NIC 2 y las tengo que ver cada norma, sino yo tengo que entender todo el contexto de las normas contables que afectan. Por ejemplo, si yo tengo un tiraje de un diario, definitivamente que se me viene a la cabeza que todos estos cambios de modelo de negocio pueden conducir a temas permanentes de deterioro. Es decir, si yo tengo activos que están permanentemente vinculados con una sola unidad de negocio, o mejor dicho, algo más pequeño, una unidad generadora de efectivo, esto quiere decir que cuando la unidad generadora de efectivo se hace tan pequeña, porque esa unidad generadora de efectivo era la de los diarios, todos los activos vinculados a los diarios físicos ahora tienen menos flujo de generación. Por lo tanto, es evidente que hay un deterioro, pero por otro lado tienen un mayor valor en el tema digital. Entonces, en el primer momento, hubo flujos que eran muy pequeños en el tema digital, pero después fue un momento que la gente comenzó a cambiar. O sea, la gente que iba a las esquinas de los diarios ya se da cuenta que la misma información la encontraba digitalmente a través de repente del Facebook, del Instagram, y había toda una publicidad digital de los diarios que se veían. Entonces comenzó a generarse todo un proceso de revolución. Entonces, en ese sentido, tenemos dos cosas que podemos haber ganado como experimento ahora. La primera es, los que lo han hecho, es haber leído mis normas contables correspondientes. Ese es lo primero, haber leído las normas correspondientes. Y segundo, ponernos a pensar cómo funciona todo esto en un modelo de negocio. Entonces, si yo me voy, o si yo me remito, por ejemplo, al material en PDF que tenemos de la NIC 16, propiedades, planta y equipo, lo que queremos es entender en este contexto, conforme vamos avanzando, es de que esta norma ve el tratamiento, ve el tratamiento contable
desde la dinámica de cómo el activo fijo puede influir de distintas maneras en una empresa. El activo fijo es el componente más importante que tiene una compañía, porque es, como la definición dice, es el conjunto de bienes que participa en la operación regular de un negocio. Entonces, en estructura de una norma contable siempre me voy a hablar con reconocimiento, medición, depreciación, de reconocimiento y revelación. Entonces, a ver un ratito. A ver, acá había un compañero que puso, pero me llama, a ver, ¿qué es lo que dice acá? Dice, me llama, a ver, Luis Enrique, primero Pamela, ¿ya? ¿Me podría un cambio de método de depreciación, ya, listo. Y también cambios de... perfecto. A ver, es una pregunta esto, cuando dicen, ¿se podría un cambio de método de depreciación implicaría la NIC 8, también cambios en política contable, la NIC 15 para la nueva línea de negocio? A ver, Pamela, lo que sucede acá es de que cuando tú cambias de método de depreciación, no te olvides, el cambio de método de depreciación es un cambio de patrón. Entonces, no es un cambio en una política contable, es un cambio en una estimación contable. Y esto que tenemos que quedarlo así sellado, ¿ya? Es, si yo cambio, por ejemplo, de línea recta a unidades de producción o a horas consumidas, ese cambio que sucede ahí no es un cambio en política, es un cambio en una estimación contable, es un cambio en un patrón, claro. No es lo mismo que lo convencional, pero lo que cambia es la estimación. O sea, la norma lo que te pide es que tú tienes que evaluar anualmente, al menos una vez al año, cuánto cambia tu vida útil de un activo y cuánto cambia su valor residual. Entonces, normalmente las compañías a veces no hacen ese proceso de evaluación y eso conduce casualmente a que se presenten ciertos temas. A veces es muy difícil poder definir si es que el cambio en una tasa de depreciación o el cambio en un método que sucede por un error para diferenciar lo que antes había de lo que está ahora. Normalmente se tratan como cambios en estimaciones porque es difícil probar que hubo un error previo. Entonces, cuando tú dices acá, ¿se podría un cambio de método de depreciación implicaría la NIC 8? Sí, implicaría la NIC 8, pero como cambio de estimación contable. Y después la NIF 15 para la nueva línea de negocio. Ahora, lo de la nueva línea de negocio, que es el negocio digital, claro que puede implicar cambios de patrones, pero son cambios de patrones como consecuencia de un acto. Eso le da más cuerpo todavía de estimación contable. Y seguimos acá un poquito, creo que había una pregunta por acá que me decía el párrafo, quiero ver, que se me fue, el 16C, un ratito, que quiero ver, un ratito, el 16C, vamos a buscarlo, el párrafo, después vamos a ver, pero no me dices, no me ha dicho, espérate un ratito, por favor. A ver, el párrafo 16C. El párrafo 16. Espérate, el párrafo, buenas noches. El párrafo. Espérate. Espérense un ratito. Ya. Párrafo 16C. Entonces vamos al párrafo
16C. Dice, a ver, vamos a ver acá, ¿ya? Ya, creo que ya lo tengo ya. El párrafo 16C dice, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que se incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado... Ya, ¿qué es lo que pasa? Que la norma lo que te dice es, vamos a ponernos en este caso, tú firmas un contrato con una junta de propietarios para hacer uso publicitariamente de un techo de un edificio. A ti te van a pagar por instalar las torres, que para ti es un activo fijo, a ti te van a pagar una cantidad de dinero, pero cuando tú instalas esa publicidad y esa torre, tú sabes que después de 3 años vas a tener que retirarla porque se vence el contrato. El costo de sacar cuesta $15,000. Entonces tú lo que vas a tener que decir es, cuesta $15,000 después de 3 años. Entonces tú llevas a valor actual los $15,000 y determinas que son 11,500. Esos 11,500 son el costo de desmantelamiento, porque tú lo que tienes que hacer es desmantelar ese activo porque tú tienes un mandato legal por contrato que así lo vas a hacer. A eso se refiere la 16C, se refiere a que todo activo puede estar sujeto a un costo de desmantelamiento y que lo rige la NIC 37 cuando tienes la obligación presente de movilizar ese activo a otra zona o simplemente desmontarlo porque legalmente estás obligado, como el caso de las mineras, pero no solamente es el costo de desmantelamiento, sino es el costo de rehabilitación. ¿Cuál es la diferencia entre un costo de desmantelamiento y un costo de rehabilitación? La diferencia es que el desmantelamiento es inherente al bien, es decir, tú sabes que al final de la vida económica de este bien lo vas a tener que retirar porque legalmente es así. Y la rehabilitación es el daño que tú das a un site, a un lugar específico, y que la ley te obliga a restaurarlo. Entonces existen 2 clases de costos que se dan al inicio. El costo de desmantelamiento y el costo del site o de rehabilitación del lugar que vas a generar. ¿Cuál es la norma contable que rige esto? La NIC 37. La NIC 37 te dice de que en atención a lo que dice el párrafo 16C, es cuando tú tienes que contabilizar efectivamente el costo del activo, pero la contrapartida del pasivo constituye lo que le llaman provisión, una provisión por desmantelamiento, regido por la NIC 37 y que se reconoce al valor actual. Yo creo que la clase pasada hice como un ejercicio de eso. Ahora, seguimos acá. Espérense acá. Ya, un ratito acá había otra pregunta. Ya. Me llamó la atención la opinión en contrario del documento de IASB publicado para acompañar a la NIC 16, página C, dice, me parece estar relacionado al caso del comercio. A ver, vamos a ver la C1976, ¿correcto? Estos son bases de conclusiones, si no me equivoco, ¿no? Entonces, si son bases de conclusiones, C1976, un ratito. La página C, o me equivoco. Sí, está bien. C1976. A ver, C1976, espérense un ratitito. C1976, C1969, C1976, ya, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Interesante, ya. Me parece, vamos a ver, C1976, no sé si es esta que está acá. Opiniones en contrario.
C19, 70, esta es la 77, la C19, 70. Debe ser esta página que está acá, la que tú te refieres. Tú dices, opiniones en contrario, Mary Tucker, en aclaración a los métodos aceptables de depreciación y amortización. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a leer en voz alta, dice. A ver, un ratitito. Ya, a ver, vamos a ver acá, dice. Dice, la señora Tucker opina en contrario a la publicación de esta modificación, ¿correcto? Sobre los métodos aceptables de depreciación y amortización. No se opone al objetivo del IASB de aclarar los métodos aceptables de depreciación y amortización, ni a sus conclusiones de impedir la depreciación basada en los ingresos de actividades ordinarias, ni a la introducción de una presunción refutable de que los ingresos de actividades ordinarias no pueden utilizarse como base para la amortización de intangibles. También está de acuerdo en que deben considerarse las expectativas de obsolescencia al determinar la vida útil de un activo y seleccionar el método de depreciación o amortización que refleje el patrón de consumo del activo. Eso es lo que yo dije, el patrón. Sin embargo, ella considera que las modificaciones no resolverán en su totalidad el problema de la práctica que se planteó originalmente por el Comité de Interpretación de SNIF. Seguimos. Ella ya. Ella considera que las modificaciones no están suficientemente claras con respecto a qué evidencia se requiere para evitar la presunción y en su lugar apoyar el uso de los ingresos de actividades ordinarias como base para la amortización. Ella estima que deben incluirse guías adicionales para explicar cuándo el patrón de consumo de beneficios económicos es el mismo que el patrón que generan los ingresos de las actividades ordinarias. Ya, a ver. Yo te quiero explicar este tema. Este tema ya fue aclarado posteriormente y fue negado, porque la norma emitió un comentario que dijo de que los ingresos, o sea, que tú no puedes utilizar los ingresos como métrica para determinar una depreciación, por más contradictorio que esto suponga, porque porque lo que dijeron es de que la depreciación como tal se determina sobre el patrón de uso y no sobre el tema de beneficio económico. Con lo cual, lo que ellos querían decir es de que tú no puedes estimar los ingresos a futuro y esa ser tu base de depreciación. Correcto, sí entiendo el tema, porque ella lo que está diciendo, ella lo que está tratando de alinear acá es de que los ingresos pueden ser una base de medición para asignar la depreciación porque ellos quieren el tema de correspondencia. Ahora, lo importante de acá es de que ustedes se dan cuenta de que existen comentarios, y muchos comentarios, que normalmente no nos ponemos a discutir y están casualmente acá como elementos de discusión. Yo voy a seguir avanzando acá. Dice, si la NIC 37, pero en esa época el criterio sería así para el reconocimiento del activo. A ver, un ratitito, Luis, un ratitito. ¿En qué casos puede generarse una política contable con el activo fijo? Ah, ya, Marcos, un ratitito. Ahí vamos. Ya, seguimos. A ver, quisiera Luis Enrique, lo que necesito es que me aclares, lo dice, si la NIC 37, pero en esa época el criterio sería así para el reconocimiento del activo, ¿a qué te refieres? Si me puedes explicar un poco más para yo poder complementar con lo que tú estás diciendo. Y en el otro caso, sobre la estimación. ¿Sobre la estimación de qué? Para poderme ubicar, porque yo leo y trato de avanzar. Sobre la estimación, si tú te estás refiriendo a los pasivos por desmantelamiento, yo lo que te tendría que decir es de que la norma lo que te dice sobre un pasivo por desmantelamiento es que tú lo reconoces en el momento, si es un activo contingente, para el conocimiento de un activo, porque el criterio sería, pero en esa época el criterio sería, pero ¿en qué contexto estás diciéndome te estás refiriendo al tema del incendio? Si te estás refiriendo al tema del incendio, claro,
Cuando sucede el incendio, yo no tengo forma ni asidero cómo reconocer una cuenta por cobrar, porque, porque particularmente no tengo ninguna clase de certeza, independientemente de que tenga una póliza de seguros que cubra la recuperación o reembolso de algo, pero no puedo yo tener la certeza que el ajustador va a decir que me tienen que pagar la compañía de seguros por algo que ha contratado por una sencilla razón, porque existen condiciones que están establecidas en las mismas cláusulas de un seguro que si se presentan, independientemente que la cobertura del seguro cubra ese riesgo, pueden tirarse abajo. Y yo hice un ejemplo, no sé si en esta clase lo hice, cuando se daba el caso de que un montacarga se había siniestrado y la compañía de seguros sabía que lo cubría, pero se dieron cuenta que el chofer estaba ebrio y no le reembolsaron el seguro. Entonces hay situaciones que van más allá del hecho que está tipificado en el alcance de una póliza. Dicen, si relacionada a la NIC 16 o el criterio era diferente a relacionar con la interpretación actual. A ver, cuando hablamos de la NIC 16, no estamos, cuando hablamos del pasivo, ojo, cuando hablamos del pasivo por desmantelamiento o el costo por desmantelamiento, no estamos hablando nada de un activo contingente. Lo que estamos hablando es, yo tengo un costo inevitable que tengo que incurrir. Y es un costo inevitable porque lo tengo que incurrir al final de la vida económica del bien. Pero para mí, al día de hoy, lo tengo que reconocer contablemente al valor actual de los desembolsos que haré luego de esos 3 años. Porque para mí, la NIC 16 en su párrafo 16C establece que un componente del costo de un activo es un pasivo por desmantelamiento, que es una obligación presente. Sin embargo, para yo contabilizar el pasivo, lo tengo que contabilizar al valor estimado del desembolso futuro traído a valor actual. Y eso me lo determina en la sección de provisiones, la NIC 37. Ahí no hay un activo contingente, tampoco es un pasivo contingente, es una provisión, porque yo tengo la certeza que estoy obligado legalmente a pagarla, pero no hoy día, sino de acá a 3 años, por si acaso. Ese tema es importante. Y después acá había otra pregunta que me decían, ¿y qué cosa pudiera generar un cambio en política en el caso del activo fijo? Un cambio en política en el caso del activo fijo pudiera ser la revaluación, porque la revaluación sí es un cambio de política. La diferencia que la norma te dice que la revaluación es un cambio de política prospectiva. Entonces, a ver, sigo viendo preguntas. Ya. Pero vamos avanzando porque vamos viendo situaciones que se van a presentar y yo estoy de acuerdo en que hayan muchas preguntas. Entonces, en este tema, en este contexto, ¿qué problemas se enfrentan cuando tú estás viendo una norma del activo fijo? El activo fijo es el activo más importante que tienes en tus estados financieros. Entonces, lo primero que se tiene que ver es que el deterioro de un activo fijo no se da por un activo individual, sino el deterioro se va por lo que le llaman la unidad generadora de efectivo. Entonces, como el deterioro se va bajo el concepto de una unidad generadora de efectivo, no porque un activo no genere el flujo suficiente, tienes que deteriorarlo, sino hay que ver si forma parte de una UG. ¿Qué es una UG? Una UG es un grupo de activos que generan un flujo de una unidad mínima, pero que juntos generan un flujo que supera. ¿Cuál es el principal temor que tiene el regulador? El principal temor es de que tú agarres un ejemplo. Imagínate que tú tienes una máquina que produce plásticos, pero tú sabes que uno de los componentes
que tú contabilizaste ha bajado su valor en el mercado, ¿correcto? Entonces uno de los componentes tú encuentras que lo podías comprar a un valor mucho más barato, pero eso no implica que tenga deterioro, porque para que tenga deterioro tú dices, pero este componente no funciona si no lo veo como el todo, como el conjunto de piezas unidas. Entonces, cuando yo lo veo cuando yo lo veo como una sola parte integral, entonces yo me doy cuenta que el flujo que genero es superior al costo que tengo. Eso es la definición de una unidad generadora de efectivo. Es la unidad o es el flujo que genera esa unidad, pero como un todo, como una unidad generadora de efectivo. El componente individual que está por debajo, quizás del valor hoy en día de mercado, es solamente un componente y no reúne la condición de ser una unidad generadora de efectivo. Entonces, ese es uno de los problemas en la norma, porque a veces se confunde que un activo puede estar deteriorado y eso no es así. En el caso del robo de un activo fijo, como se consideraría en la contabilidad y qué respaldo tendría que tener para sustentar la pérdida de esa inversión, ya que la empresa no contaba con seguro para este tipo de incidentes. Ya, entonces ahí vamos a hacerle en base a preguntas, ¿correcto? La primera pregunta es, si a mí me roban un activo y no está cubierto, yo le tengo que dar de baja, porque el activo físico, claro, porque ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa. Ahí ya es como decirte, yo tengo te voy a dar otro ejemplo, ¿ya? Yo tengo un negocio en el cual me he dado cuenta que, uno de los automóviles, no automóviles, que uno de las, claro, está bien, que una de las flotas de automóviles se ha siniestrado. Pero yo sé que todos los automóviles juntos me generan un flujo importante del negocio. Entonces yo lo que digo es, como para mí, la unidad general de efectivo es la flota de carros y el valor de toda la flota de carros es positivo, entonces no lo deterioro. No, ahí sí lo tienes que deteriorar, porque tienes una pérdida identificable directamente a un activo, ¿correcto? Tienes una pérdida identificable, no es... y encima de eso, que tienes una pérdida identificable, en el caso, por ejemplo, de una empresa que brinda servicios de taxi, probablemente los flujos se midan carro por carro. En el caso, por ejemplo, que tú tienes algo que te han robado, no porque el flujo de la unidad general de efectivo sea positiva, tú no puedes darle de baja. Tú tienes que darle de baja porque tienes la pérdida identificada puntualmente al activo específico. Y la pérdida sencillamente es porque lo han robado, no existe físicamente. Entonces tú sí tienes que darle de baja. O sea, hay que entender el contexto del modelo de negocio. Una cosa es que el valor como valor no sea recuperable y otra cosa es que físicamente esté destruido y no existe. Cuando físicamente está destruido y no existe, tú le tienes que dar de baja definitivamente. ¿Correcto? Entonces, ese es uno de los temas que había hablado, la definición del deterioro, porque ustedes se dan cuenta que existe todavía un tema, todavía porque existe una confusión entre lo que puede ser un flujo de efectivo de negocio, ahorita vamos a verlo nada más, un flujo efectivo de negocio de un activo individual. O sea, ahí hay que utilizar el juicio profesional, ¿correcto? A ver, ¿a qué decías acá? Espérate un ratito. ¿Qué dice? A ver, dice. Como reconoce un activo, ahora que hay tanto equipo electrónico como ejemplo, un iPhone para la gerencia en el caso de una empresa de servicios. Claro, o sea, yo definitivamente, perdón un ratito. O sea, definitivamente cuando tú tienes un activo y este se pierde, se tiene que dar de baja. Pues. Eso definitivamente, ¿no? O sea, es un hecho. Otro tema, Concepción, es de que otro de los problemas es de que determinar el valor razonable de un activo reevaluado, de acuerdo con la NIC 16,
tiene que tratarse por la NIF 13, que es una norma de valor razonable específicamente. Hay temas sobre la diferenciación entre el valor revaluado de un activo que se hace complejo, sobre el tema de la capitalización de intereses, qué pasa cuando varían los costos vinculados a costos de restauración, o la diferenciación entre un software y una computadora, si ese software es parte del activo fijo o es un activo intangible independiente. Entonces, hay muchas cosas que pueden generar confusión. Por ejemplo, yo les digo una. ¿Cómo se contabiliza un bien que te lo han regalado? Denme alternativas ustedes. ¿Cómo han contabilizado cuando alguien les ha regalado algo en su contabilidad? ¿Cómo ustedes creen que se tiene que dar eso? Imagínense un activo y les regalan un activo y tiene un valor definitivamente gratuito. ¿Cómo lo tienen que contabilizar ustedes en ese caso específico? Miren, a ver cuál es la respuesta acá. Ya, como un ingreso externado, ya, Florencia. Está bien tu respuesta, pero la pregunta que yo me haría es, ¿por qué tengo que asignarle un valor, Pamela? ¿Por qué tengo que asignarle un valor? O sea, ¿verdaderamente tengo que asignarle un valor? O sea, ¿verdaderamente tengo que asignarle un valor? El otro día estaba leyendo el manual de Price Waterhouse, el manual contable de Price Waterhouse, y me encontré, por ejemplo, el hecho de que en el manual decían contabilización de activos por donaciones, y decía, no existe una norma contable que hable sobre la contabilización de activos donados. ¿Y por qué no existe? Porque los IFRS están hechos para entidades de lucro, para entidades que venden activos, no que regalan cosas, pero uno dice, sí, pero yo puedo regalar activos, o sea, yo puedo estar regalando activos que en el fondo tienen una concepción de una transacción única e independiente. O sea, no me dedico a recibir cosas regaladas ni a regalar. Entonces, pero para la concepción del manual de Price lo que te decía era, hay dos métodos. Si tú utilizas el marco conceptual, vas a llevarlo a valor razonable como alguno de los compañeros está señalando. Pero también dijo, pero yo también podría mantener el valor cero contablemente porque no tiene ninguna sustancia económica de desembolso. Entonces, cuando hay una donación, yo podría contabilizarla a valor cero y no hay ninguna clase de problema, como que le puedo dar valor y generar un ingreso extraordinario. Por supuesto que pudiera haber un tema ahí de discusión tributaria, que es otro tema, pero es un tema bonito, particular, de cómo contabilizo las donaciones. Y eso está en el manual, casualmente está en el manual del activo fijo de Price, ¿correcto? Entonces, esta norma contable como tal, habla sobre los activos biológicos relacionados en la actividad agrícola. Diré, esta norma no se aplica a los activos biológicos, y eso es porque no sé si me va a dar tiempo para explicarlo para la próxima clase. A ver, ahora dice, porque, a ver, interesante, a ver, un ratitito, por favor. A ver. Ahí sí. Porque si voy a darle uso, a ver, un ratito que me movieron la... Porque si voy a darle uso como activo, ya sea para producir o como mobiliario me genera un valor, asimismo tendría que controlarlo hasta que yo... No, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero si te das cuenta, todas las definiciones que tú estás dando son las del marco conceptual. O sea, no está regulado en ninguna norma, sino
puro juicio profesional el que estás ejerciendo. O sea, tú podrías escoger la política de contabilizarlo a su valor razonable por esa razón. Yo estoy de acuerdo contigo, olvídate. Pero también si alguien no le da valor, tampoco estaría mal. ¿Correcto? Solamente te digo que con lo que tú me dices, es verdad. Porque tiene un valor, porque me genera beneficios económicos, porque yo voy a usar ese activo, a través de ese activo voy a generar ingresos. Totalmente de acuerdo. ¿Ya? Entonces, ahora, no aplica a los activos biológicos. Y ahí quisiera detenerme acá para explicar un poco, en el caso de los activos. Imagínense el espárrago. El espárrago es una raíz, ¿correcto? Pero el espárrago es una raíz que genera muchos espárragos. O sea, tú lo cortas y vuelve a crecer. ¿Cuánto tiempo puede crecer? 10 años, 12 años, 14 años. Ahí el espárrago, o el verde o el blanco, por la fotosíntesis que genera la exposición al sol. Y la norma lo que dijo fue, yo me he dado cuenta que la raíz tiene una característica de procreación. O sea, así como hablamos de los activos y decimos que nosotros los seres humanos somos máquinas biológicas, ¿no? Eso es lo que dice la definición, no somos máquinas biológicas que realizan funciones. En el caso de los activos biológicos se diferencia porque entienden que las raíces tienen la capacidad de generar múltiples futuras cosechas. Entonces ellos dicen, la raíz es un símil de una máquina produce, a través de la labor manual produce, pero en el caso de una raíz también tiene la misma funcionalidad. Entonces el regulador lo que dijo fue, voy a diferenciar y voy a llamar a la raíz planta productora y al fruto que está adherido a la raíz le voy a llamar activo biológico. Entonces acá lo que te dicen es, oye, por si acaso, dentro del alcance están las plantas productoras, las raíces, pero ojo, el activo biológico, que es el fruto, tiene su propia norma, que es la NIC 41 Agricultura. Recuerden eso, por favor. ¿Correcto? Recuerden eso, o sea, la raíz, ¿correcto? La raíz es el activo que se llama planta productora. Y el fruto es el activo biológico. Es una diferenciación. Seguimos. Alcance, no forma parte. Los activos de exploración y evaluación minera. Tiene su propia norma, que es la NIF 6, que habla sobre la presentación. Derechos y reservas minerales como petróleo o gas no están forman. Y también te dice, las propiedades planta y equipo que cambian su naturaleza, porque de pronto tú estableces que lo vas a vender. Cuando tú lo vas a vender, y hay un plan concreto, pasa a ser un activo no corriente mantenido para la venta de acuerdo con la NIF 5. ¿Correcto? Hasta ese punto. Entonces, esto es importante porque si se dan cuenta, exceptúa cosas que no le aplica la NIF 16. Y también te dice que no forma parte del alcance de la NIF 16 aquello que está tratado dentro de la NIF 16, arrendamientos, porque la NIF 16 habla de arrendamientos. Y en adicional también te dice, aquellos activos que tú ya no los usas, pero que mantienes la propiedad, ya no puedes llamarlo propiedad planta y equipo, se llaman propiedades de inversión. Y le doy un ejemplo. Si tú tenías un edificio que estaba en la Colonial, en la avenida Benavides, ¿correcto? Como es una zona inmobiliaria, te fuiste al Urín y dejaste la planta ahí. Pero cuando tú dejaste la planta, adquiere una condición distinta, porque pasa a ser un activo abandonado, sí, pero se puede tratar, de acuerdo con la NIC 40, como una propiedad de inversión. Porque se supone que ese terreno adquiere un mayor valor porque está en una zona inmobiliaria hoy en día. ¿Correcto? Hay que tener cuidado porque a veces nos podemos
podemos pensar que todos tienen que ser propiedad, planta y equipo. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿tienes terrenos? Sí. ¿Todos los terrenos los usas? No. Ya, ¿y para qué los tienes? No, los tengo ahí para buscar el mejor activo de inversión. Pues. Porque tener activo fijo involucra uso. Si yo no uso el activo, pasa a ser un activo de esa naturaleza, ¿correcto? Eso es importante. Ahora, ¿qué forma parte del alcance? Forma parte del alcance de todo activo que tú uses. Todo activo que tú uses es parte de propiedad, planta y equipo, excepto aquellos activos que tú uses para arrendar, como es el caso de los edificios. Si ustedes se van a San Isidro, hay una empresa que es propietaria de varios edificios y se dedica a arrendar. Ya, ese caso aplica también la NIC 40, propiedades de inversión. Cuando tú te dedicas a arrendar. Y les doy un caso, ¿no? Les doy un caso, miren. En el estado financiero individual, una compañía se dedicaba a arrendar sus locales a sus subsidiarias. Era un activo de inversión, NIC 40. Pero cuando la compañía consolidaba sus estados financieros con sus subsidiarias, ya no había local alquilado, formabas parte de un mismo grupo económico. En ese caso, ¿qué es lo que aplicabas? La NIC 16, propiedad de planta y equipo. Aún no hemos entrado a ese tema de consolidación. Estoy tratando de determinar estas partes para poderlas explicar, pero no se olviden, lo que es en uso, propiedad, planta y equipo, salvo el caso de lo que es para alquiler, porque lo que es para alquiler también entra en la NIC 40, propiedades de inversión. O sea, la norma de propiedad de inversión trata los activos que no usas y que quieres obtener una rentabilidad y aquellos que alquilas. La NIC 16 es distinta. Son los activos que tú vas a usar en tus operaciones regulares del negocio, distintas a las de alquiler. Y este es un poquito lo que yo les estaba explicando. Miren este árbol y tienen este tronco. Este tronco es una planta productora. ¿Qué es el activo biológico? El fruto, miren. Es el fruto. Ese es el activo biológico. Entonces, vamos a seguir. No voy a quedarme mucho tiempo acá. Se dan cuenta que todo esto funciona como una especie de maquinita que produce frutos. Estos frutos son activos biológicos y lo que está acá es la raíz, la planta productora. Lo mismo, en el caso de los árboles, cambia la definición, porque los árboles, una vez que los talas, no vuelven a crecer hasta que los vuelves a sembrar. En cambio, en ese caso no son plantas productoras, todos son activos biológicos. Todos los activos, todas las plantas forestales, por eso que, por ejemplo, en Chile, que tienen mucho bosque, mucha industria forestal, los chilenos lo que tienen es sus parques forestales, los que tienen concesión forestal, lo tienen como activo biológico, ¿correcto? Lo tienen como activo biológico, definitivamente. No hay planta productora ahí. Seguimos. Ya. Vamos acá. Vamos a ciertas definiciones de activo fijo que son importantes y que supongo ustedes las han estado leyendo. Por ejemplo, la propiedad, planta y equipo. ¿Qué puedo decir del término propiedad, planta y equipo? No quiere decir que el término es estático. Yo no puedo decir que el término propiedad, planta y equipo es estático. El término propiedad, planta y equipo puede variar de acuerdo a las circunstancias. Imagínate, tú eres una compañía que no tiene propiedad, pero sí tiene planta y equipo, se va a llamar planta y equipo. Si tú eres una compañía que solamente tiene equipo, la cuenta contable se va a llamar equipo. ¿Qué pasa si solamente tienes muebles, enseres y equipo? Muebles, enseres y equipo. Si tienes unidades de transporte y solo equipo, unidades de transporte y equipo. ¿Se dan cuenta? La condición del activo fijo la da las cuentas que tú posees. Entonces, el término no es absoluto, no es propiedad, es planta y equipo. Después, ¿qué es el importe en libros? Ese es el que está en tus registros contables. ¿Qué es el importe depreciable? El importe depreciable es la parte sobre la cual tú calculas la depreciación. Es eso, fundamentalmente.
Es la parte sobre la cual tú calculas tu depreciación. Un ratitito voy a ver la pregunta acá. A ver, un ratitito dice. Dice acá. Valor de mercancía. Tendría que hacer una. Porque si voy a darle uso como activo, ya sea para producir o como mobiliario, me genera un valor, asimismo, tendría que controlarlo hasta que ya no me produzca beneficios, ¿correcto? Hasta que ya no me produzca beneficios. Un ratito. Allá. Si una empresa de construcción adquiere una propiedad, ¿ya? Si una empresa de construcción adquiere una propiedad para poder arrendarla a un tercero, eso se denomina una propiedad de inversión, sí, con la finalidad de obtener otros ingresos. En otro caso, espérate, un ratito. Allá. Dice, inversión con la finalidad de obtener otros ingresos. En otro caso también sería en la adquisición de almacenes para alquilar. En otro caso sería la adquisición. Sí, yo también creo que podría ser propiedades de inversión. Yo, por ejemplo, conocía esa compañía que tiene un montón de edificios en San Isidro y se dedican a alquilar. NIC 40, propiedades de inversión. Alquiler de unidades inmobiliarias ubicadas, propiedades de inversión. Se dedican a eso. Yo tenía un negocio que no aplicaba la NIC 40 propiedades de inversión, no me acuerdo, y era porque, si no me equivoco, la norma de propiedades de inversión es aplicable solamente para terrenos y edificios. ¿Ya? Terrenos y edificios. Y esta compañía se dedicaban, ¿saben a qué? A estructuras, o sea, alquilaban andamios. Y esta compañía que se dedicaba a alquilar andamios no aplicaba la NIC 40 porque no le era el alcance. El alcance de esta norma era para terrenos y edificios y construcciones, y el andamio no está tipificado como tal. Es un caso que se presenta. ¿Ya? A ver, seguimos. Entonces, ¿cuál es la lógica que tienes en un activo? En un activo tú tienes una lógica. A ver, la pregunta es, ¿una compañía necesita tener utilidad por venta de activos fijos? Pregunta, ¿una compañía tiene que tener utilidad por venta de activos fijos? ¿Ah? Ojo, ¿una compañía tiene utilidad por venta de activos fijos? La respuesta es no. Las compañías no están destinadas a obtener utilidad en venta de activos fijos, por eso que tienen que aplicar el concepto del valor residual de una manera apropiada. ¿Por qué? Porque el valor residual está establecido para estimar el valor al cual tú estimarías la venta de tu activo al final de su vida económica. Entonces, cuando tú no ejerces, tú de pronto dices utilidad en venta de activos fijos. ¿Por qué tienes la utilidad? Bueno, tú deberías tener utilidad porque probablemente es una ocasión. Pero si tú ajustaras tu valor residual permanentemente, en el momento que te desapropias del bien, tu utilidad debería ser cero. Ojo, cero. Esa es la lógica. Entonces, si yo tengo un importe en libros, miren abajo, yo tengo un costo y el valor residual, que es el valor que yo estimo vender el activo, tiene que calzar con mi venta futura. Y por lo tanto, mi importe depreciable es la parte que no incluye el valor residual. Ahora, ¿cada cuánto tiempo yo tengo que revisar mi valor residual en forma anual, por lo menos una vez al año? Eso es lo que tengo que hacer. Empresa que cede según contrato comercial máquinas tragamonedas. ¿Cómo es eso, Milagros?
¿Cómo es eso? Explícame eso, yo te respondo, dame mayores detalles, ya que estamos ya en la parte final. Y la próxima clase vamos a seguir viendo lo del activo fijo, ¿correcto? Doctor, buenas noches. Sí, Tal. es una empresa que importa tragamonedas, y son máquinas tragamonedas que se ponen en los casinos. Entonces lo importa para venderlo y a la vez también para hacer contratos comerciales como joint venture, contratos de participación. Y Ya, pues los ingresos que genera esta máquina, pues, cierto. bueno, ahí fundamentalmente no puede aplicar lo de la NIC, porque las máquinas tragamonedas básicamente son activos que ellos se dedican a vender, pero la pregunta que uno se debería dar es, ¿qué pasa cuando esta compañía que se dedica a vender tragamonedas también puede tener otra clase de negocio que se puede dedicar a alquilar las máquinas tragamonedas bajo ciertos contratos, ¿sí o no? Así es, doctor, así es. Sí, claro. Ahí no aplicaría la NI 40. Ya, ahora, una pregunta, ya que estamos ahorita, que son las 9:51. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que tome el control el día miércoles o lo tomamos el día viernes mejor? Miércoles. El viernes mejor. No, miércoles, profesor. Pero no, tú dices miércoles porque no vas a venir. El viernes, profesor. Más tiempo para estudiar. El viernes más tiempo. O el otro lunes, pues, profesor. Entonces el otro lunes. También puede ser para el otro lunes. Viernes. O para el otro lunes también puede ser buena idea. Profesor, lunes o miércoles, porque el viernes es un poco dificultoso para todos, porque a veces tenemos cierres en el trabajo, por favor, Eso gracias. sí es verdad. Eso sí es verdad. Puede ser para el lunes o el tener próximo tiempo para miércoles, estudiar el fin de profesor. semana. Próximo lunes. El O el lunes. próximo miércoles. Para dar más tiempo para estudiar. Pero escuchen, si yo lo tomo el día lunes, ya no podría anular un control de lectura. ¿Me entienden? Porque voy a tener un control de lectura menos. Ya, pues no importa. Bueno, todos se solidarizan con la compañera, entonces. No, que sea el viernes, profesor, entonces. El viernes sería mejor entonces. El viernes. Si no es El el viernes. Pero, a ver, viernes. ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama la señorita que me dijo que mejor Profesor, miércoles? Lourdes y Fuentes, profesor, el viernes Lourdes, es un poco complicado Lourdes. para mí por el cierre del trabajo. Pero Lourdes, no te hagas Pero problemas. esos son viernes. casos particulares, profesor. Profesor, una La consulta. Si usted mayoría es la toma, que tiene que decidir. Ya, pero, a ver, Usted dijo Lourdes, que los miércoles iba a tomar las profesor, si prácticas, usted doctor. toma el día viernes, si usted toma el día En todo viernes, caso, tomaría el otro el normal miércoles. el miércoles. Si toma el Dejo viernes, opinar, también profe. tomaría el miércoles, el siguiente miércoles. Es que ya no elimina una nota. Cumpla su cronograma normal, doctor. Como está normal. Profesor, sería recomendable Ya, el viernes entonces, para dile- que no se no, cruce sí, con el sí. miércoles. Sí, Con lo la mismo me otra pasó- práctica. Lo mismo me pasó en el otro, ya. La evaluación va a ser el día miércoles. Como hay que cumplir las fechas que hemos comprometido. ¿Qué entra? A ver, para ponernos de acuerdo, no, se acabó. ¿Qué entraría? Entraría el tema de ingresos, entraría hasta la parte ¿qué es lo que hemos estado tomando hasta el momento? A ver, solamente para ponernos de acuerdo, por favor. Ya, entraría la NIC 37, que justo qué raro, no la tengo acá. Entraría la NIC 37 y entraría la NIF 15. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ok. Para registrar la asistencia. De acuerdo. Sí. Correcto, doctor. Correcto. Entonces, Solo le pediríamos que los casos no sean muy complicados como el de la clase anterior, que sí era extenso. va a ser más Sí, profe, por tranquilo. favor. Sí, profe, por favor. Está bien. Sí. Ya. Listo. Entonces,
Entonces, por lo menos nos ponemos de acuerdo en eso. Mañana, Pamela, dime. Profesor, disculpe, una consultita. Cuando estaba tratando acerca de la NIC 16 y de las plantas productoras, sí tenía una duda referente a lo que son, por ejemplo, arándanos. En el caso que, por ejemplo, la planta productora aún esté en crecimiento y produzca fruto, leí que, bueno, en el párrafo 22A mencionaban acerca bueno, un fundamento de las conclusiones en donde se trataba, digamos, como un producto en construcción y en el fundamento de las conclusiones se mencionaba de que este fruto sí estaría dentro de la NIC 41. En este caso se tendría que valorizar porque más o menos mencionaba la NIC 16 que la planta productora tiene que estar lista, igual que un activo fijo, lista para su uso y una vez llegue a ello, ya se tendría, digamos, que de repente ver los frutos, ¿no? En ese caso estaría adecuado, digamos, llevar, digamos, o mantener la contabilidad de la planta productora en crecimiento, digamos, en el activo fijo y a su vez también asignarle los costos necesarios a la planta productora que aún está en la planta en crecimiento. Dime el párrafo, por favor. Ahí es el de la NIC 16, el 22A, y el fundamento de conclusiones, el FC 78. Un momentito, disculpa que me tuve que mover. Sí. Ya, espera un momentito. La NIC 16, fundamento de conclusiones en la norma. Bueno, lo que leí más o menos era en el 22A de la NIC 16 y en el fundamento de conclusiones. Lo leemos. Dice: las plantas productoras se contabilizan de la misma forma que los elementos de propiedades, planta y equipo construidos por la propia entidad antes de que estén en la ubicación y en condiciones necesarias para ser capaces de operar en la forma prevista por la gerencia. Ya, punto. Cuando se refiere a eso, se está refiriendo, o sea, en la actividad agrícola existen dos clases de costos. La que se llama inversión permanente y la que se llama mantenimiento para cosecha. Cuando ellos están refiriéndose a que es un símil de un equipo que está en construcción, se refiere a la acumulación de costos de la inversión permanente, es la que forma la raíz, ¿correcto? Por consiguiente, las referencias a construcción de esta norma deben interpretarse como que cubren actividades que son necesarias para implantar y cultivar las plantas productoras antes de que estén en la ubicación y condiciones necesarias para operar. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a que cuando tú incurres en costos de una planta de naturaleza productora, lo que te está señalando es que todos los costos se acumulan tan igual como una obra que estás construyéndola, una obra en curso que estás construyéndola, pero bajo el concepto de planta productora. Ahora dime, en la base de conclusión, ¿qué más? Es la 18, perdón, la 78. Sobre la base de las consideraciones anteriores, el Consejo decidió reafirmar que los productos, ojo, son un activo biológico dentro del alcance de la NIC 41 y por consiguiente deben medirse a valor razonable menos los costos para vender, con cambios en el resultado del periodo a medida que los productos se desarrollan. Esto mantendría la congruencia de la contabilización de los productos que se desarrollan en el suelo y los que lo hacen en una planta productora. Por consiguiente, el Consejo decidió mantener los productos dentro del alcance de la NIC 41. Claro, lo que te está diciendo acá es que hay una clara diferenciación entre lo que es crecer una raíz de lo que es crecer un activo biológico. ¿Correcto? Eso es lo que te está diciendo. La diferenciación que existe entre lo que es el crecimiento
de una raíz va por el lado de la NIC 16 propiedades planta equipo. Y lo que corresponde, a lo que es el fruto, es un tema de crecimiento separado, análogamente diferente, porque uno tiene que ver como el procreador, ¿no? Como el engendrador y el fruto es la consecuencia, son los hijitos, ¿correcto? Eso es lo que te está diciendo, y si quieres lo leo nuevamente. Sobre la base de las consideraciones anteriores, el Consejo decidió reafirmar que los productos son un activo biológico dentro del alcance de la NIC 41 y por consiguiente deben medirse a valor razonable menos los costos de venta con cambios reconocidos en el resultado del periodo a medida que los productos se desarrollan. A medida que los productos se desarrollan, es decir, el producto que está adherido a la raíz. Esto mantendría la congruencia de la contabilización de los productos que se desarrollan en el suelo. Claro, porque hay productos que no tienen raíz, que son de una sola vida, que se desarrollan en el suelo, y los que lo hacen en una planta productora, porque hay dos clases de productos. Por ejemplo, ¿qué es un producto que se desarrolla en el suelo? El árbol. Porque el árbol, una vez que tú lo talas, ¿correcto? Ya no crece, ¿sí o no? El árbol no vuelve a crecer, los tienes que volver a plantar, ¿correcto? Y te dicen, y los que hacen en una planta productora, porque hay otros que crecen sobre una raíz, que son el caso de la planta productora, ¿me entiendes? Sí, profesor, gracias. Tenía la duda, bueno, con el tema del tratamiento, porque a veces, bueno, antes, tenía la idea de que una vez que llegue, digamos, igual que, por ejemplo, en los animales, cuando llegaban, a su punto de madurez o su punto de, una vez que eso llegaba, ya se podía de repente tomar en consideración los frutos de la planta productora, ¿no? Pero entiendo de que con esta diferenciación sí se le puede tratar algo, o está dentro del alcance de la NIC 41, los Ya, frutos. o sea, solamente los frutos. Yo te lo digo porque de los temas de normas contables, uno de los que más veo es el tema agrícola, porque yo veo cuentas como Camposol, Beta, entonces conozco bastante de la actividad agrícola. Entonces, si quieres en las próximas clases ahí vamos tratándolos, ¿ya? Pero, como digo, yo tengo la limitación que tengo poco tiempo. O sea, me han dado, en 40 y tantas horas tengo que meter todo, así que estamos ahí que tratamos de distribuirlo correctamente. ¿Correcto? Listo. Entonces, si no me digas solamente decir, va a entrar, no se olviden, va a entrar la NIC 37, ¿correcto? Pasivos, activos, contingentes y provisiones, ¿correcto? Va a entrar la NIC, y creo que si no me equivoco, la NIF 15 de ingresos, ¿ya? Entonces, denle una revisada al material, por favor, y nos vemos mañana. Ok, Listo. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profesor. ¿El Muy esquema amable. va a ser similar a la evaluación Sí. primera? Sí, el esquema va a ser parecido. Ok, muy amable. Gracias. El miércoles, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, buenas noches con todos. Gracias, profesor. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches con todos, gracias. Ya muy buenas noches con todos. Hasta luego, profesor. Porque la historia del mar viviendo,